Buenos días para todos. ¿Qué tal si hace una oración conmigo bien? Cortica. Vamos a decir más de 5 palabras. ¿Sí? Con sus ojos cerrados, levante su mano y diga, Señor, bien fuerte, diga, Señor, hoy te pido que por favor toques al que está a mi lado. Amén. Listo. ¿Ya? Es más fácil así, ¿no? Todos quedaron cubiertos ahí, ¿no? Si alguien no levantó una mano, perdió. Usted estaba al lado de alguien. Muy bien. Ya hicieron toda la introducción. O sea que hoy se ocuparon, mientras entendíamos la parábola del sembrador. Y quiero compartir, la parábola del sembrador está, uno de los textos, Marcos capítulo 4. Y después viene la explicación de la parábola. Y más adelante, versículo 30, habla de la parábola del grano de mostaza y ahí nos vamos a centrar en esta mañana. Yo voy a leer la versión de las Américas. Dice la Biblia, también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Amén. Bueno, la palabra está bendecida. Hay maneras de leer la palabra. A mí hay varias cosas que me gustan mucho. Uno es leer la historia de los personajes de la Biblia. Es una manera quizá más atractiva para mí de acercarme a la palabra. Cuando usted lee la Biblia y usted lee la vida de David, usted aprende de cómo es la vida de un hombre con propósito. Pero si usted tiene que fijarse en personalidades, no en la persona como tal. Es decir, David operó bajo una manera de ser y fue transformado en la medida que caminó con el Señor. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, a mí me gusta leer mucho las parábolas y los encuentros que Jesús tuvo con la gente. En los encuentros que Jesús tuvo con la gente, usted puede encontrar o conocer el carácter del Padre. La única manera de conocer al Padre es a través del Hijo. Por el contrario, y aquí es donde nos ocupamos, en las parábolas hablamos de todo lo que tiene que ver con la vida y la dinámica del reino de Dios. Cuando usted lee, dice, el reino de los cielos, cada parábola tiene una frase inicial. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y cuenta la parábola. El reino de los cielos es semejante a. El Señor usó las parábolas para describir cómo es la vida, cómo es la dinámica, el funcionamiento y la operación del reino del Señor. Cuando usted lee la parábola, usted va a encontrar ahí principios de cómo funcionan el reino de Dios, cómo operamos los que vivimos bajo ese reino. Seguramente usted va a entender que esos principios y va a conocer que operan en ese reino de Dios y que descubre a través de las parábolas van contra cultura de lo que hoy se ofrece en el mundo. Nuestro reino hoy es contracultural. La vida que tenemos usted y yo o que debemos tener es contracultura. ¿Por qué? Porque nos están imponiendo un lenguaje. ¿Ha escuchado de eso? Quieren que hablemos diferente. Quiere que usted no diga niño, niña. Quieren que usted diga niñe.
Pero nuestro mensaje, nuestra vida es contracultura. Y voy a ponerle un ejemplo de el desafío tan grande que tenemos. Dicen los antropólogos, los sociólogos, que para que una información sea cambiada se necesitan 2 o 3 generaciones. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy hay muchos niños que no saben lo que fue el Chavo del Ocho. ¿Cuántos saben qué es el Chavo del Ocho? Pregúntenle a muchos niños, ¿usted sabe quién es el Chavo del Ocho? Y van a decir, no, ni sé. ¿Por qué? Porque ya no ven televisión. ¿Me está entendiendo? Si logran cambiar el lenguaje de esta generación, en 3 generaciones, nuestros niños van a decir eso que están enseñando hoy. El reino es contracultura. Y es en las parábolas donde usted encuentra cómo opera, funciona, cuál es la dinámica, cuál es la vida del reino de Dios, con una particularidad. Es un reino que tiene un estándar más alto, un lenguaje más alto, una calidad de vida más alta que lo que hoy afuera nos quieren ofrecer. Es abiertamente mejor lo que ofrece el reino del Señor. Su dinámica, su vida, su operación, la vida del reino en la cual usted y yo estamos incluidos, es mejor porque hay estándares diferentes, estándares más altos, y eso es lo que le proponemos a la sociedad. La sociedad necesita escuchar cuáles son los estándares que hablamos aquí. Afuera necesitan saber cuál es el estándar de familia que tenemos aquí. Por eso aquí es donde cultivamos valores del reino. No estoy hablando de valores morales. Estoy hablando de los valores del reino, que son un estándar más alto. Por eso hoy podemos celebrar 35 años de matrimonio. No, pastor. Eso es un estándar alto. Afuera, la sociedad en su estándar no quiere compromisos. Le huyen. Hablo con niños, yo soy entrenador de tenis, además de... Bueno, yo soy predicador y a veces doy clases de tenis, más bien. Y le pregunto a niños que tengo de 15, 16, 17 años, ¿usted se quiere casar? No. ¿Quiere tener hijos? No. Alguien dijo que nos extinguimos. Porque nuestros abuelos tenían de a 8. Más, bueno. Nuestros papás de a 4. Nosotros 2. Bueno, nosotros no, los de los otros. 2. Ellos no quieren. Tienen un gato, un perro y lo esterilizan. O sea, ¿para dónde vamos? Escúcheme. Lo que le quiero decir es que es desde este lugar que se van a desarrollar, a implementar, a manifestar los valores que afuera necesitan conocer. Antes que la gente quiera leer una Biblia, tiene que leer una vida. Y diga al que está a su lado, ojalá sea la suya. Somos muy buenos para decirle a la gente, lea la Biblia, pero dígale, no lea la Biblia, lea mi vida primero. Porque si usted lee mi vida, va a ver lo que esa Biblia hizo en mí. Y entonces va a querer ir a la Biblia. Dijo un amigo, dígame no ayayay, pero dígale. No sé si me está entendiendo. Tenemos un desafío. Tenemos que vivir contra cultura. Y no es ir tipo celote, hacer protesta. No es con palos. No es con piedras.
es con el poder del Espíritu del Señor. Pero para que eso suceda, tiene que suceder como sucedía en el libro de los Hechos. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? Y no era gente que se la pasaba haciendo actividades, no era gente que se la pasaba cantando, era gente que donde caminaba, la gente los veía y decían, allá van los cristitos. Cristitos era una manera despectiva de decir a Cristo, los pequeños Cristos, pero esos cristitos no tenían otra cosa que la presencia del Señor. Vivían, hablaban como era Él. La palabra estaba en su boca. Entonces, donde iban, trastornaban. Algo sucedía. Pero tenemos que aprender a vivir en la dinámica, en la operación, en la vida del reino del Señor. Cuando usted ve noticias, así locales, ojalá solamente, algo tiene que dolerle en su vida y tiene que decir, tenemos un desafío. Yo estoy convencido que el evangelismo tiene que cambiar. La esencia del avivamiento es el evangelismo. Pero no un evangelismo resultado de una estrategia. Tiene que cambiar la dinámica. No es ir, ¿tiene 5 minutos para mí? Si usted se muriera hoy, ¿a dónde se iría? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un evangelismo en el que sucede lo contrario. La gente llega a mi casa y me dice, ¿qué es lo que tiene usted? Porque yo lo necesito. ¿Dónde va usted? Lléveme, por favor. ¿Qué es lo que lee usted? Yo necesito leerlo. Eso es avivamiento. No es iglesia corriendo, es gente viniendo. Pero para que la gente venga, usted y yo tenemos que ser el mensaje. Apenas estoy empezando. Dijo un pastor, ¿quién me da 5 minutos? Levante la mano. ¿Quiénes me dan 5 minutos más? Me dan 5, 10, 15, 20, como 40. Avancemos. Entonces dice la Biblia, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Ya entendimos cuál es el propósito de las parábolas. Entender la vida y hoy vamos a entender parte de esa vida del reino del Señor. ¿Ok? El Señor compara el reino y dice, es como una semilla, un grano de mostaza. Así es el reino del Señor. Y aquí hay principios de una vez. Dice, aunque es el más pequeño de todas las semillas, deja claro, el reino de los cielos es como una semilla. Y no cualquier semilla, la semilla del grano de mostaza, que es la más pequeña. Mírenla. Yo busqué una imagen. Si quiere, mire aquí, por favor. Esto es un dedo índice. Mire su dedo. ¿Puede calcular la semilla según la imagen? ¿Cómo la ve? Pequeña. Con eso dice, el reino de los cielos es semejante a eso. Y ahí comienza la parábola. Muchos principios ahí, voy a decir algunos. Primero, todo lo que el Señor nos entrega, nos lo entrega en semilla. Todo lo que el Señor pone en mis manos viene en modo semilla. El problema de nosotros es que queremos todo grande. Queremos todo ya hecho. Usted quiere que el milagro suceda. Pero el Señor, el primer milagro que hace es entregarle una semilla.
Todo, escúcheme, todo lo que Dios le va a entregar en su vida viene en semilla. Y esto tiene que cambiar la percepción de su vida de aquí en adelante. Un discipulado puede ser la semilla de un ministerio. Un noviazgo puede ser la semilla de un buen matrimonio. Hasta los hijos vienen en semilla. ¿O a quién le nació el hijo grande? Pues. Mira el diseño. Todo viene en semilla. Por tanto, en el reino, el Señor, todo lo que pone en nuestras manos, viene en modo y en forma de semilla. Pero nosotros creemos que este es un lugar casi mágico, donde usted va a entrar por esa puerta y va a salir con el auto nuevo. ¿No? Un salario es la semilla de una casa. Ruth empezó recogiendo espigas hasta que hizo manojos. La ley del espigueo. Escúcheme, todo lo que viene a sus manos de parte del Señor viene en semilla. A veces, si viene tan bueno, sospeche. Si viene tan bueno, sospeche. Y créame, se lo digo por experiencia. Todo lo que viene de la mano del Señor viene en semilla. Todas las grandes empresas nacieron con una semilla, una idea, por ejemplo. Diga al que está a su lado, te veo lleno de semillas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ahí puedo poner muchos ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Sigue la parábola. Aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. Pasemos por favor a la imagen del árbol ya grande. Un árbol maduro, vea. Ese árbol nació de la semilla que usted vio en ese dedito. Yo podría ya bajarme y decir, ya prediqué, con esas dos imágenes. ¿Cómo comienza? ¿Me ayudas? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? Así es el reino de Dios. ¿No le emociona eso? A mí me emociona. El problema es que usted quiere esto sin saber qué hacer con lo otro. Pero para allá voy. Segundo principio. En el reino, todo lo que Dios nos entrega viene en semilla, pero al mismo tiempo, Él quiere que sea la expresión de su vida a través de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dinámica del reino, Dios ha diseñado que todo lo que Él pone en nuestras manos, por naturaleza del reino, va a crecer. No hay nada que el Señor ponga en sus manos que se quede quieto o estático. Si el Señor pone una semilla, esa semilla va a crecer, va a fructificar. Porque en el diseño del reino, todo lo que Él pone en sus manos va a crecer. Esa es la vida del reino de Dios. Sigo. Ahora, crecimiento demanda administración. Buena administración.
En el reino, entre la semilla y el árbol, en el reino hay proceso. Y a nosotros nos encanta el suceso antes que el proceso. En el reino hay cuidado. Tiene que cuidar lo que el Señor pone en sus manos. En el reino hay tiempos y temporadas. Es la dinámica del reino. Y la buena noticia en la parábola del sembrador es que quien entiende esto sabe que el que siembra y cuida es papá. Si usted se ocupa de decir, Señor, tú me diste una vida para expresarte y yo me rindo a ti, ahí va a haber proceso. Pero quien cuide el proceso, quien cuide la semilla, quien riegue la semilla, va a ser el sembrador. ¿Es fácil ser cristiano? Sí, es fácil. 2 principios para ser cristiano. Si usted logra esto, la vida es fácil. Para ser cristiano hay que decirle sí a todo lo que viene de Dios y no a todo lo que no viene de Él. Fácil. No es más. Y simplifique la vida. Usted va a salir de aquí, como digo yo, aquí levitamos todos. Pero salimos de allá y empieza la pelea. Ya, usted salió, ya se le atravesó una moto. Y ya usted, ¿qué pasó con el ungido del Señor? ¿Cómo responde allá? Dígale sí a lo que dice el Señor y no a lo que no. Y mientras sucede todo eso, nuestra expresión de vida, carácter, va a ir siendo moldeado y transformado. Proceso. Hay otra parábola que habla sobre el proceso, muy linda. ¿Sí? Yo cuando hago la introducción de eso digo, ¿a qué huele el reino de Él? ¿A qué huele el cielo? ¿Usted qué cree? Si el cielo tiene un olor, ¿a qué cree que huele? Piensa en un olor que usted diga, oiga, todo el mundo tiene que percibirlo y querer estar aquí. A pan caliente. Eso digo yo. Después hablamos del crecimiento, que es un misterio. ¿Señor? Después hablamos de la parábola del crecimiento. Ahora, en el reino se necesitan acciones contundentes. No podemos ser medio. ¿Usted está o no está? Usted no puede coger una semilla y medio sembrarla. En el reino, diga el que está a su lado, yo debo ser sembrado. Y aquí, esa es la primera acción contundente. Y esto es proceso. Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Debo ser sembrado y una vez sembrado, debo morir.
Y aquí me gusta entender una figura. ¿Ha escuchado la expresión? Lo habrá dicho usted, oiga, no me eche tierra, ¿cierto? ¿A cuántos nos han echado tierra? ¿Y usted se ha sentido que está y hablan mal y no creen en usted? La buena noticia de eso, y lo sacaron quizá, la buena noticia de todo esto es que esa misma tierra que le están poniendo es la tierra por donde va a brotar la semilla del Señor. Pero debo ser sembrado. Yo estoy hablando de la parábola de la semilla y el primer mensaje es que no estamos hablando de semillas que yo boto, entrego, sino yo soy esa semilla y quiero que se quede con eso. Y en ese sentido, mi vida, yo tengo que ser sembrado. Una vez sembrado, yo tengo que morir. Y aquí hay cosas que son claras. ¿Cómo identifica usted un muerto? Tengo una frase. Un muerto es inofendible. ¿Sí o no? Dígale a un muerto lo que sea. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque está muerto. Esto fue lo que le pasó al Señor. Yo tengo una frase, yo digo, el Señor no murió en la cruz. Él murió en el Getsemaní. Aunque murió físicamente en la cruz, pero Él murió. Cuando Él dice, Señor, haz tu voluntad, ahí Él murió. De ahí en adelante lo escupieron, los soldados lo insultaron, pero nunca entendieron que le estaban hablando a un muerto, un inofendible, que lo único que tenía que expresar era el amor del Padre en esa cruz. Y quisieron sacarlo de casillas y lo insultaron, le causaron dolor. Y como dice la Biblia, como cordero, se mantuvo en silencio, fue llevado allá porque tenía una sola demanda, una sola tarea, mostrar el amor del Padre en esa cruz. Escúcheme, espere que falta lo más lindo. Ya sabe, si usted sale de aquí y lo cierra la moto, ¿usted es qué? Inofendible. Levanten la mano los muertos. Si no, espérenme, termino, porque lo termino de matar hoy. Digan que está a su lado, de aquí no sale vivo. Si queremos dar fruto, tenemos que morir. Pongo el ejemplo otra vez. Aprovecho el comercial. 35 años de matrimonio. Están recontramuertos. Porque no es fácil un matrimonio. Porque no es fácil a veces quedarse callado. Porque no es fácil a veces amar en medio de mi situación. Pero es una semilla, ¿se acuerda? Y la semilla da fruto. Y cuando la semilla da fruto ve el árbol. Y entonces los niños dicen, yo quiero una familia como ese árbol. Si no morimos, esa semilla no se revienta y no nace vida. No habrá fruto, no habrá ramita, no habrá plantita. Los que entienden de esto saben. Es necesario que el trigo caiga, la semilla caiga y muera. Entonces, por eso es una parábola. Porque muchos tienen semilla que no ha muerto. ¿Vamos bien?
Porque muchos tienen semilla que viene del cielo y dicen, pero ¿por qué no ha crecido? Porque no ha muerto. Y morir es decirle, Señor, soy tuyo. Mi vida, mi familia, mi salud, mi cuerpo, mi economía, mi empresa, lo que yo hago, mi actividad, mi profesión, Señor, es tuyo. Úsalo como quieras. Y el que entiende eso está muerto. Y cuando algo muere en la vida del reino, produce mucho fruto. El tema es que, dicen en Antioquia, son muy vivos. Estamos demasiado vivos para la tarea que tenemos. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Yo siempre trato de enseñarles a orar cuando predico. Y entonces a veces cantamos aquí y levantamos las manos y decimos, Señor, dame más, dame más, dame más. Y si a usted lo viera a su vecino aquí, pidiéndole, Señor, dame más, dame más. Bueno, esto no es generalizado, pero que le caiga el guante. Si usted lo viera a su vecino, cómo se comporta, viéndolo aquí decir, dame más, de pronto el vecino dice, Señor, no le des más, déjelo así. Y voy a decir algo porque la oración no es dame más. La oración es, Señor, que yo sea menos. Y que tú te notes más. Que la gente vea menos a Andrei y más a Jesús. Que la gente vea menos un vivo y más un muerto. Que muestra el amor del Padre. La raíz siempre crece hacia arriba. Cuando usted ve que sí, usted me dirá, venga, pero espere, porque las raíces van hacia abajo. Sí, pero ponga una matica primero. ¿A dónde nace? Hacia arriba. Cuando empieza a crecer, es que empieza a echar para abajo. Es inevitable el crecimiento para los que estamos en el Señor. Vamos a fructificar. Pero es necesario entender tiempo y proceso. Quizá, como yo, hay muchos que llevamos 8, 10 años de proceso. Y estamos esperando que algo pase, que algo suceda. Y mientras todo eso pasa, a usted le siguen echando tierra y usted no ve cuándo va a salir de eso. Pero dice la Biblia, los que con lágrimas sembraron. Esto no acaba sepultado bajo la tierra. Escúcheme. La historia no termina sepultado bajo la tierra. La historia termina en una semilla que se convirtió en un árbol frondoso. Si usted todavía no lo es porque Dios está trabajando en usted. Si de pronto está lejos, este es el momento de decirle, Señor, trabaja en mí. Te entrego mi vida. Hay áreas que me cuestan, que tienen que ser sepultadas, que tienen que morir. No quiero entregarme parcialmente. No quiero entregarme de a poquitos.
necesitamos entender que nuestra vida es del Señor. Y entonces, no importa cuánta tierra tengamos encima, no importa qué tan difícil sea la situación, la historia no termina. Los que con lágrimas hemos sembrado o hemos sido sembrados, con regocijo veremos ese árbol frondoso crecer. Hablemos un poquito de la semilla, ya voy a ir terminando. ¿Cómo es la semilla? Ahí dice, ¿es pequeña? No, no dice que es pequeña. Dice, la más pequeña. Hay tantas historias así en la Biblia. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se han sentido pequeños? ¿Cuántos se han sentido pequeños? Esa es una buena noticia. Porque la más pequeña se convertirá en el árbol más grande. Segundo, como es pequeña, y aquí es donde tenemos que centrar nuestra atención, es que se puede perder fácil. Porque a veces no entendemos y valoramos lo que tenemos de parte del Señor. ¿Cómo sabe usted que algo es valioso para usted? Piense en eso. ¿Cómo sabe usted que algo es valioso para usted? Por la cantidad de tiempo que usted le invierte. ¿Se ha enamorado? ¿Se ha enamorado? ¿Cuánto tiempo invirtió usted conquistando eso valioso? ¿Está entendiendo? ¿Dónde invierte usted su tiempo? Ahí está su tesoro. ¿A qué le gasta usted tiempo? Pasamos más tiempo en TikTok, en redes sociales. ¿A qué le invierte? Ahí usted, y este es un buen examen. ¿Por qué lo podemos perder? Porque si usted no invierte tiempo, se le olvida. Porque la manera de cuidar las cosas es brindándole tiempo. Hay un señor, no tengo el dato exacto, pero que por allá, por el año 2000 más o menos, que salieron los bitcoins, se compró una buena cantidad, pero en ese tiempo valía un bitcoin $1,500,000. Algo muy. Hoy un bitcoin puede estar en $80,000. O sea, más de 100,000. O sea que él compró un bitcoin hace 20 años en $1,500,000 y hoy ese mismo le vale casi $500,000,000. Y él guardó eso en una memoria, con una clave, y se le olvidó la clave. Y es real la historia. Y no hay manera, porque él le puso seguridad. Tiene en una memoria una cantidad de dinero exorbitante, pero la mantuvo en el olvido tanto tiempo que se le perdió. Y sí, estoy hablando de matrimonios,
Estoy hablando de relaciones, de comunión con Dios. Ahí tendrían que decirle otra cosa, ¿no? Usted y yo, se lo digo con amor, usted y yo no estamos llamados a tener una relación con Dios. La relación se pierde, se apaga. Y por eso es que somos tan tibios. Y entonces usted se va y vuelve otra vez. Lo primero que hace el pastor, ¡ay, qué alegría verlo! Ahora imagínese qué diría el Señor, ¿no? Si el pastor dice qué alegría verlo, el Señor diría, ¡uy, por fin! No. En la vida del reino, el primer principio no es relación, es comunión. Escúcheme, el Padre y yo no tenemos relación, aunque sí hay una relación, ojo. Pero la base de nuestra vida en común no es una relación, es una comunión. Cuando usted entiende esto, sabe que usted sale por esa puerta. ¿Qué quiere decir comunión? Común, unión. Hay algo que lo une a usted en común con el Padre. ¿Quién es ese algo? Cristo. Entonces, no es una relación, sino es una comunión en la cual Cristo habita en mí. Por tanto, cuando yo salgo, Cristo habita en mí. Tengo comunión. Está bien tener disciplinas espirituales. Lo necesitamos para ejercitarnos, para disciplinarnos. Pero una disciplina espiritual no le garantiza una comunión. La comunión es 24/7. La actividad espiritual puede ser 1/24. Comunión, diga que está a su lado. No es a raticos. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál puede ser la relación más estrecha que pueda haber en general? Quizás la de dos esposos. ¿Cierto? ¿Y se ven 24/7? No. ¿Me entiende por qué? Tenemos relación por efecto de la comunión. Ahora, por otro lado, hay gente que tiene relación y no tiene comunión. ¿Sí o no? Hay familias, son de sangre, pero no tienen comunión. Usted y yo no estamos llamados a relación, aunque tenemos una relación. Usted y yo tenemos comunión. Es Cristo en mí. Y ahí es donde quiero que me entienda de una vida que crece. Este es el punto central del mensaje. No estamos hablando de un árbol grande, de una casa grande. No estoy hablando de una empresa grande. Porque aquí, seguramente cuando empecé, se le abrieron los ojos a muchos. Claro, Señor, yo tengo estas semillas, esto va a crecer. No estoy hablando de eso. Puede que suceda, pero no es el principio del mensaje. El mensaje es una vida que se sembró. Una vida que quizá era insignificante para muchos, pero que fue sembrada en el reino de Dios. Y que cuando algo se siembra en el reino de Dios, el sembrador se ocupará de cuidarlo de tal manera de que crezca. Porque el sembrador quiere que esa semilla crezca. Porque el sembrador está interesado en que esa semilla se note y se vuelva un árbol como el que acabamos de ver. ¿Y para qué? ¿Cuál es el afán de que el árbol crezca para el sembrador?
¿Qué necesidad tiene él de que esa semilla se convierta en esto? Ese fue el ejemplo. Es semejante a. ¿Por qué el sembrador se ocuparía de que una cosa tan pequeña se quede así? No es para darle casa, carro y beca. Muchos predicadores, no me pasó a mí, pero tendríamos que pedirle perdón a la iglesia porque lo primero que ofrecemos cuando entran por esa puerta es casa, carro, beca y el Señor lo va a sanar. Y le digo, ¿y si no? Pastores, es falta de fe. No, es que nuestra tarea no es garantizarle una vida cómoda. Nuestra tarea es decirle, el Rey habita en usted y puede estar donde esté, Él estará en su vida. Alguien contó esta historia. Piense, bueno, voy a usar otro ejemplo. ¿Cuántos estuvieron en Armenia por la época del terremoto, quizá? Mucha gente perdió la vida. Imagínese que usted un día antes tiene una visión y usted sabe que va a haber un terremoto. Y el Señor dice, vaya, predíquele a esa gente, pero no les puede decir que va a haber un terremoto. Simplemente predíqueles. No les puede decir que va a haber un terremoto. Vaya, usted ya sabe qué va a pasar mañana, pero predíqueles sin decirles que va a haber un terremoto. Pregunto, ¿cuál sería el mensaje? Usted sabe que muchos van a morir al otro día. ¿Cuál es el mensaje? Oiga, venga, Dios quiere prosperarlo. Oiga, venga, Dios quiere sanarlo. Oiga, venga, Dios quiere cambiar su familia. No, ¿cuál sería el mensaje? Escúcheme. El reino de los cielos es semejante a algo. Y aquí me van a entender por qué ese algo. ¿Por qué tenemos que ser un árbol así? Porque Dios diseñó y dijo, el reino de los cielos es semejante a una semilla. ¿Qué es esto? Porque usted y yo fuimos creados atmosféricos. Un árbol de estos crea una atmósfera. El problema del hombre no fue el pecado. Adán pecó, pero al pecar salió de la atmósfera de Dios. Dios preparó 5 días el ambiente atmosférico para que el hombre viviera. Y Dios dijo, voy a crear cielo, tierra, semillas que den fruto, animales. Y puso al hombre y dijo, esta es tu atmósfera, aquí vas a vivir. Y el hombre vivió bien, pero cuando pecó, no fue solamente pecar. El pecado lo sacó de la atmósfera de Dios. Le dijo, ya Dios no habita aquí. Él salió de aquí, saliste de la atmósfera para la cual fuiste creado. Su tarea y la mía es crear una atmósfera como este árbol para que la gente que está afuera vuelva a entrar en la atmósfera del reino de Dios y diga, volví al origen, al principio, al propósito. Para eso fuimos creados. Este árbol no puede parecer solamente iglesia. Ese árbol tiene que parecerse a empresa. Ese árbol tiene que parecerse a trabajo. Donde usted vaya, la única Biblia que van a leer es su vida. Dios lo puso en ese trabajo para que cambie la atmósfera. Dios lo puso en ese colegio para que cambie su atmósfera. Pero la única atmósfera que queremos es la de acá. Nos vimos cantando, qué alegría. Y está bien, aquí tomamos, recargamos baterías. Pero el Señor necesita un árbol así en cada colegio de Sevilla, en la alcaldía, en las oficinas municipales, en cada empresa, en cada finca. El Señor necesita un árbol así. ¿Sabe para qué era ese árbol?
Porque ahí lo dice, para que fuera refugio y alimento de muchos. Dejemos de invitar gente a la iglesia e invítelos a Cristo con su ejemplo y su modelo de vida. Que se escuche su puerta, que la están tocando para pedirle lo que usted tiene. ¿Cuántos somos aquí hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 por 4, 48, 48 por 3, son más o menos 120, 144. Algunas sillas desocupadas, podemos 120 quizá. ¿Se imagina 120 Jesús caminando por la calle de Sevilla? ¿Se imaginan que al salir de hoy salgan 120 entregados al Señor y que en el 24/7, los 7 días a la semana, la gente empiece a ver a Cristo en usted? Se necesitaron 12 para transformar un mundo. Uno fue la semilla. Nosotros tenemos la semilla y somos 120. ¿Cree que podemos hacer más? Crecimiento no es conocimiento, es dar fruto. Crecimiento no es tiempo, es expresión de vida. Es madurez, es absoluta dependencia del Señor. No es nuestro tamaño, no es cuántos somos. Es el propósito de la semilla. Es el reino de Dios. Y si usted decide ser sembrado en ese reino, no solamente algo va a pasar en su vida, sino algo va a pasar en esta ciudad, en este municipio. Un avivamiento es la gente postrada al Señor. Gente que caiga de rodillas en cualquier parte, en cualquier calle, porque hay 120 que se mueven y donde se mueven está la presencia del Señor. No sé si me está entendiendo o si me entendió ya porque terminé. Pero usted es una semilla. Y el fruto no es una casa, un carro, no es un ministerio grande. Yo estoy seguro que el pastor no sueña la iglesia más grande. Un día me dijeron a mí, pastor, ¿cómo es el tamaño que sueña su iglesia? Y yo nunca había pensado en eso. Tengo que decirlo, a diferencia de muchos, nunca pensé, yo quiero 10,000. No, nunca. Nunca lo he pensado. Pero me pusieron a pensar, ¿qué tan grande quiere usted su iglesia? Dígame un número. Y después de meditarlo, le dije, no sé. Quizá porque no sueño una iglesia grande, sino una ciudad rendida al Señor. Y si siendo pequeños contribuimos para eso, hemos cumplido la naturaleza de nuestro propósito. ¿Quiénes van a ir a la brecha? ¿Quiénes van a abrir la brecha? Los que tienen el entendimiento de esto. Los que saben que en su vida habita
toda la expresión del amor que es Cristo Jesús. Y que afuera la gente necesita lo que tenemos aquí. Que nos corresponde modelarlo aquí. Que nos corresponde desarrollarlo. Por eso nos urge los niños. Nos urge las generaciones. ¿Cuántos quieren ser sembrados en el reino del Señor? Póngase de pie, por favor.